Nos puede pasar en un ataque de ira o bronca, cuando nos peleamos con alguna persona, que intentamos hacerle algún daño, pero no directamente a él, sino indirectamente, desquitándonos con algo que le pertenece, sea un objeto, como puede ser rayarle el auto, o con algún ser querido, y esto por cobardía o porque le haríamos más daño de esa manera. Bienvenidos a mi canal, soy el Padre Daniel y por supuesto que lo que acabo de decir está mal, pero nos servirá de ejemplo para entender este pecado de sacrilegio. Antes de retomar el ejemplo anterior voy a ir con otro. Así se nos hará más fácil comprender en qué consiste el pecado de sacrilegio. Estos dos ejemplos se complementarán. Como capellán de una escuela me toca explicarle a los niños cómo comportarse en el templo, o como decimos vulgarmente en la iglesia. El ejemplo que utilizo es el de la vida cotidiana. En nuestras casas hay muchos ambientes. Está la cocina, está el dormitorio, el baño, el comedor. Y en cada uno de estos ambientes se realiza una actividad diferente y no debemos hacer aquello que se hace en un ambiente en el otro. Por ejemplo, no debemos comer en el baño y no debemos hacer las necesidades que hacemos en el baño en la cocina. Obviamente, hay que respetar el lugar y se respeta usándolo con el fin para el cual fue destinado. Lo mismo, salvando las distancias, obviamente, ocurre con el templo, con la iglesia. No hacemos ahí lo que está destinado a hacerse en otro lugar que no es la iglesia. No cocinamos un asado en el templo, no hacemos una fiesta en el templo, no se canta el feliz cumpleaños y se soplan las velas de una torta ahí. En el templo se reza, se hace silencio, se respeta el lugar santo, se participa en los sacramentos, etc. Bien, lo primero que voy a decir sobre el sacrilegio es que es un pecado contra el primer mandamiento. ¿Recuerdan cuál era el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora nos viene bien el primer ejemplo. Este pecado es contra este mandamiento, pero cuando se comete no se lo hace directamente a Dios, sino a lo que es de Dios. Por eso el ejemplo de rayar el auto u ofender a través de otro. ¿Y qué cosas son de Dios? Las cosas sagradas. Como las cosas sagradas son las que están destinadas a Dios, le pertenecen. Participan de alguna manera de su divinidad. Si yo cometo una falta contra lo que está consagrado a Dios, lo estoy ofendiendo a Él. Bien, ahora el segundo ejemplo. No debemos usar o tratar indignamente lo que está consagrado a Dios. Así como no podemos comer en el baño, no podemos hacer un cumpleaños en el templo. Y con esto podemos ya definir el pecado de sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Una profanación, o dicho más fácil y sencillo, es el trato indigno de las cosas sagradas. Hasta ahora usamos el ejemplo del templo, pero en la definición usamos el concepto de cosas sagradas. Con esto queremos decir que el templo no es lo único que pertenece a Dios. Por eso decimos las cosas santas, es decir, en plural. Hay tres especies de cosas sagradas: la especie local, la especie personal y la especie real. Ya voy a explicar cada una de ellas. Contra cualquiera de estas tres, cuando uno las trata indignamente, comete un sacrilegio. Ojo, no todo trato indigno es una profanación en sentido estricto. No siempre es un pecado grave. Admite parvedad de materia, es decir, que en algunos casos es un pecado leve y podríamos llamarlo irreverencia. Vamos a ver algunos ejemplos después de cada especie para ilustrar mejor. Cualquier duda me dejan un comentario y antes de continuar, si les está gustando el video no olviden suscribirse y darle un like al video. Entonces, dije que son tres especies de cosas sagradas. En la primera especie, la local, se refiere al pecado sobre cualquier lugar sagrado: iglesia, cementerio bendecido, oratorio, etc. Ejemplos: no se puede realizar un recital dentro de la iglesia, no se puede hacer un culto no católico en ella. También los siguientes pecados dentro de un lugar sagrado agregan el pecado de sacrilegio, es decir, se peca doblemente: el homicidio, el robo y los pecados contra la castidad. La segunda especie es la personal. Pertenecen a ella las personas consagradas, sean sacerdotes o religiosos. Ejemplos: ejercer violencia física siempre que no sea justificado, porque viene el padrecito a pegarme porque se volvió loco y yo me tengo que defender, obviamente. Y también se comete sacrilegio cuando se peca contra el sexto mandamiento con una persona consagrada.
Y también comete sacrilegio la persona consagrada si comete un pecado contra el sexto mandamiento, obviamente. Por último, la tercera especie es a la que pertenecen los objetos sagrados, entre ellos los sacramentos como los de mayor importancia, pero sobre todo la Eucaristía. También están las imágenes sagradas, las reliquias, los objetos que se utilizan en los sacramentos, como por ejemplo el cáliz, etc. Cualquier profanación a estos es un pecado de sacrilegio. Ejemplos: contra la Eucaristía si el que oficia la Santa Misa está en pecado grave o el que comulga lo está. De paso les dejo un link que va a aparecer por acá o acá arriba, donde explico las condiciones para hacer una buena comunión. Seguimos. Si rompo a propósito una imagen sagrada, si tomo Coca-Cola en un cáliz, si deliberadamente un sacerdote celebra los sacramentos indignamente, si una persona simula realizar un sacramento, por ejemplo, se hace pasar por sacerdote y hace que confiesa o celebra la misa. En fin, esos son todos ejemplos de pecados de sacrilegio contra los objetos sagrados. Y vuelvo a repetir, no todo trato indigno es un pecado de sacrilegio. Hay que ver cada caso. Si tienen dudas, consulten con un sacerdote. Espero que este video les sirva para crecer en el amor a Dios y en el respeto a las cosas sagradas. Dios los bendiga.